Serás eliminada de esta familia después de mañana. Esa promesa fría de la mujer que amaba a mi hijo fue una cuchillada en mi corazón. Pero al día siguiente, la boda de ella se vino abajo por una razón que nadie vio venir. Creí que la noche antes de la boda de mi hijo sería el momento más orgulloso y maravilloso de mi vida. Durante 27 largos años lo habría criado sola, haciendo grandes sacrificios que solo yo entendía de verdad. Rechacé mejores trabajos, me salté todas las vacaciones e hice que cada euro cundiera al máximo para que mi chico, Ethan, nunca sintiera el dolor de que su padre nos dejara. Su boda era más que él casándose con la mujer que eligió. Era la prueba de que lo había logrado, de que había criado a un buen hombre contra todo pronóstico. O al menos eso es lo que yo necesitaba creer. Esa tarde fui al lugar de la cena para entregar algo en lo que había trabajado durante semanas. Era un álbum de fotos que mostraba toda la vida de Ethan, sus primeros pasos, sus días de colegio, sus lesiones deportivas y el día que entró en la universidad. Había puesto todo mi corazón en él. Quería que su futura esposa, Chloe, viera cuánto amor y esfuerzo lo habían convertido en el hombre con el que estaba a punto de casarse. Chloe me recibió en la puerta. Estaba guapa, como siempre, pelo perfecto, un vestido elegante, una sonrisa brillante. Pero esa noche sus ojos se veían vacíos y duros. Chloe, dije extendiendo el álbum, esto lo hice para Ethan. Pensé que a vosotros dos os gustaría hojearlo esta noche. Ni siquiera miró el libro. En cambio, se acercó, hablando tan bajo que nadie más pudo oírla. Serás eliminada de esta familia después de mañana, dijo, con una pequeña sonrisa mezquina asomando por sus labios. Las palabras me golpearon con fuerza. Dejé de respirar pensando que había oído mal. ¿Perdona? Me has oído, susurró. Tu trabajo ha terminado. Has criado a Ethan. Mañana se convierte en mi marido, mi nueva vida. Y Pooh, no eres más que peso extra. No seas tonta e intentes aferrarte. Me quedé helada, agarrando el álbum de fotos como si fuera lo único que me mantenía en pie. Tenía la garganta en llamas, pero no me salían las palabras. Ella inclinó la cabeza, encontrando mi shock divertido. Para ser honesta, he aguantado contigo demasiado tiempo. Ethan te quiere, por supuesto, pero el amor puede cegar a la gente. Yo te veo con claridad. No encajas en nuestro futuro. Así que haznos un favor a los dos. No aparezcas mañana. Ahorra a todos el problema. Debería haber reaccionado. Debería haberme defendido. En cambio, sentía el pesado peso de los años aplastándome, las noches solitarias, los turnos dobles, la necesidad constante de ocultar lo cansada que estaba para que Ethan no se preocupara. Ahora, esta mujer, que decía quererlo, me estaba llamando inútil. Me dio una palmadita en el brazo como si fuera una niña que necesitaba consuelo. Vete a casa, señora Reeves, descansa un poco. Mañana será el día más feliz de nuestras vidas y no te necesitamos allí para arruinarlo. No recuerdo haberme marchado, no recuerdo haber conducido de vuelta. Solo recuerdo estar sentada en mi cama, mirando el álbum de vida de Ethan. Me temblaban tanto las manos que la cubierta se movía. Cada foto era un recuerdo de amor y supervivencia. Sin embargo, mañana se suponía que debía actuar como si nada de eso importara, como si yo no importara. Las lágrimas me nublaron la vista, pero una fría y firme determinación comenzó a crecer bajo el dolor. Susurré en la oscuridad de la habitación. Si no voy a formar parte de esta familia después de mañana, entonces no estaré allí en absoluto. Y así, a la mañana siguiente, me quedé en mi casa. Pensé que la boda ocurriría sin mí. Pensé que Ethan se casaría con ella y que yo me quedaría atrás, borrada de su historia. Pero al mediodía todo el pueblo se enteró de la noticia. La boda había terminado y la razón cambiaría todo. Para la gente de fuera probablemente parecía una madre típica que simplemente no podía soltar a su hijo. Esa era la historia fácil que Chloe había pintado de mí durante los últimos años. Pero la verdad era que nunca retuve a Ethan. Yo era la que lo mantenía en pie porque no había nadie más. Cuando el padre de Ethan se fue, no solo me abandonó a mí, dejó atrás a su hijo de 7 años. Nunca olvidaré esa noche. Ethan era pequeño,
Sostenía su robot de juguete favorito y preguntaba, ¿cuándo vuelve papá a casa? Yo no tenía respuesta, solo lágrimas que rápidamente oculté con una sonrisa falsa y temblorosa. Desde ese día, solo fuimos nosotros dos. Me convertí en la proveedora, la cuidadora, la defensora más ruidosa y la que ponía las normas. Hacía turnos dobles trabajando en la cocina del hospital, a veces regresando a casa tan hecha polvo que me dormía todavía con la ropa de trabajo puesta. Pero cada vez que Ethan sacaba una buena nota, cada vez que me daba una tarjeta hecha a mano y mal hecha por mi cumpleaños, sabía que el trabajo duro valía la pena. Creció hasta convertirse en un hombre amable, inteligente y con determinación. Estudió más duro que nadie que yo conociera. Quería ser abogado, no para hacerse rico, sino porque me dijo, mamá, quiero defender a las personas que no pueden defenderse a sí mismas, al igual que tú siempre me protegiste a mí. Esa sola frase fue suficiente para sostenerme durante 1000 noches de preocupación. Así que cuando trajo a Chloe a casa por primera vez hace 3 años, realmente deseé que me gustara. Era hermosa, con mucha confianza en sí misma, el tipo de mujer que parecía iluminar cualquier habitación a la que entraba. Ethan estaba completamente enamorado, y yo quería su felicidad por encima de todo. Pero bajo su encanto suave vi pequeñas cosas que me molestaban. Era educada conmigo delante de Ethan, pero en el momento en que él se iba, su voz se volvía fría y rápida, como si hablar conmigo fuera una tarea agotadora. Nunca preguntó sobre mi trabajo, mi vida o incluso las historias de la infancia de Ethan. En cambio, siempre hacía que la conversación volviera a ella, su carrera de alto nivel en marketing, sus amigos sofisticados, sus metas futuras. Al principio, puse excusas por ella. Quizás estaba nerviosa, quizás simplemente no sabía cómo hablar conmigo, pero a medida que pasaba el tiempo, el extraño comportamiento se hizo más claro. El año pasado, para el cumpleaños de Ethan, horneé su tarta favorita, un rico chocolate negro con relleno cremoso. Era una tradición que teníamos desde que él tenía 10 años. Cuando la puse sobre la mesa, Chloe me dedicó una sonrisa tensa y dulce y dijo, «Oh, eso es muy pintoresco». Continuó, «Pero Ethan está siguiendo un nuevo y estricto plan de alimentación ahora. No voy a dejar que la toque». Me quitó el cuchillo de la mano y apartó la tarta. Ethan se rió, me besó la cabeza y dijo, «Está bien, mamá, no tenías por qué hornear nada». Pero vi la rápida mirada de vergüenza en sus ojos. Sabía que me había quedado despierta hasta tarde para que esa tarta fuera perfecta. Aún así, enterré mi orgullo, porque eso es lo que hace una madre devota. Cada vez que Chloe me menospreciaba, cada vez que me hacía sentir pequeña, me decía a mí misma que no importaba. Ella amaba a Ethan, eso tenía que ser suficiente. El compromiso debería haber sido un momento en el que sentí que ganaba una hija, no que perdía un hijo. En cambio, solo hizo más grande el espacio entre nosotros. Chloe se hizo cargo de toda la planificación de la boda. No me invitaron a una prueba de vestido, a una degustación de comida, ni siquiera a la discusión sobre dónde se sentaría la gente. Cuando pregunté con suavidad si podía ayudar con algo en absoluto, me dedicó esa sonrisa tensa y dijo, «No se preocupe, señora. Reeves, tenemos todo bajo control. Solo aparezca con buen aspecto, ¿de acuerdo?» Fue una puñalada de dolor, pero sonreí. Estuve de acuerdo y mantuve la boca cerrada por el bien de Ethan, como siempre hacía. Pero la verdadera verdad es que había malas señales a las que debería haber prestado atención, como la forma en que Chloe siempre parecía más interesada en las ganancias potenciales de Ethan que en sus sueños de ayudar a la gente, como la forma en que ponía los ojos en blanco rápidamente cuando él hablaba de trabajo legal gratuito, como la forma en que lo presentaba en las fiestas, no como su futuro marido, sino como Ethan, el futuro abogado de alto nivel. Mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que no veía a mi hijo como una persona, lo veía como un premio. Y la noche antes de la boda,
Cuando finalmente me siseó esas palabras crueles justo en la cara, cada pequeña señal de advertencia que había ignorado durante años finalmente tuvo un sentido terrible. No estaba perdiendo a mi hijo por amor verdadero. Lo estaba perdiendo por su ambición, su avaricia y por alguien que me veía a mí, su madre, como un defecto que debía ser eliminado de su vida perfecta. Y dejé que ganara. La dejé hasta la mañana siguiente, cuando el destino decidió intervenir, cambiándolo todo de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado. En la mañana de la boda, me desperté antes de que saliera el sol por completo. Por un breve momento, mi cuerpo comenzó su rutina habitual: calentar agua para el café, sacar el vestido azul claro que había comprado hacía meses, ese que Ethan me dijo una vez: «Mamá, ese color te sienta muy bien». Pero entonces las palabras horribles de Chloe volvieron, golpeándome como una ola fría. «Serás eliminada de esta familia después de mañana». Me senté en la mesa de mi cocina, viendo subir el vapor de mi taza. Me temblaban las manos, no por ser vieja, sino por el peso de una elección que sabía que ya había tomado. No iba a ir a la boda. Por primera vez en 27 años, estaba eligiendo lo que era mejor para mí por encima de mi hijo. Quizás esto fue algo egoísta de hacer. Quizás se sintió cobarde, pero no podía obligarme a sentarme en el banco de esa iglesia, sonriendo falsamente mientras lo veía prometer su vida a una mujer que ya me había borrado de su mundo. Puse el álbum de fotos de nuevo en su caja y lo empujé debajo de mi cama. Él no lo vería hoy, quizás nunca lo vería. A medida que la luz del día llenaba la habitación, mi teléfono sonó. Llegaron mensajes de primos, amigos e incluso de Ethan. «Mamá, vamos al lugar ahora. No puedo esperar a verte. ¿Dónde estás?». Todo el mundo pregunta. «Llegas tarde, ¿no?». Qué típico. Le di la vuelta al teléfono, boca abajo. Una pequeña voz en lo profundo de mi mente susurraba: «Estás cometiendo un gran error». Pero más fuerte que eso estaba el sonido de la fría sonrisa de Chloe, su voz irrespetuosa, su cruel certeza de que yo no era más que un estorbo. Si eso es lo que ella quería que yo fuera, entonces se lo daría. A las 9, las llamadas se volvieron más frenéticas. Ethan dejó un mensaje de voz. Su voz sonaba ligeramente preocupada. «Mamá, ¿dónde estás? Chloe dijo que te sentías mal anoche, pero sé que no es verdad. Por favor, solo llámame. Por favor». Apreté el teléfono contra mi pecho, con el corazón doliéndome. Cada parte de mí gritaba que lo llamara, que corriera a la iglesia, que estuviera allí para el chico que había guiado a través de cada momento difícil. Pero no podía, no esta vez. A las 10, mi hermana Clara llamó con fuerza a mi puerta principal. Vivía lejos, pero se había apresurado a venir con su vestido elegante cuando se dio cuenta de que no estaba en la iglesia. «Amelia, ¿qué demonios estás haciendo?», preguntó entrando a toda prisa. «Todo el mundo te está buscando. La ceremonia comienza en menos de una hora». Negué con la cabeza lentamente. «No voy a ir». Se le quedó la boca abierta. «¿Qué no vas? ¿Estás loca? Tu único hijo se casa». La miré a los ojos, que estaban humedecidos por las lágrimas. Se casa con alguien que me dijo a la cara que ya no formo parte de su vida. Ella no me quiere allí. Así que, ¿por qué debería ir? La ira de mi hermana se suavizó, convirtiéndose en sorpresa y miedo. «¿Chloe dijo eso?». ¿Te miró a los ojos y lo dijo? «Sí», confirmé. Ella se desplomó en una silla, incapaz de hablar. Durante un largo momento, el único ruido fue el sonido silencioso del reloj en la pared. Finalmente, Clara susurró: «Ay, Dios mío». Asentí. No voy a sentarme allí como una tonta fingiendo que pertenezco. Se cubrió la boca con las manos, dividida entre estar enfadada por mí y sentir pena por mí. «Pero Amelia, si no vas, la gente te culpará. Dirán que abandonaste a tu hijo el día de su boda». Dejé escapar una risa seca y áspera. «Pues que lo hagan.
He sido juzgada por mis elecciones toda mi vida. ¿Qué es una palabra mala más? A las 10:45, miré por la ventana delantera mientras mis vecinos subían a sus coches, vestidos con trajes y vestidos bonitos, dirigiéndose a la iglesia. Las llaves de mi propio coche estaban sin usar en el mostrador de la cocina. No me moví. Cuando las campanas de la iglesia comenzaron a sonar a las 11, me senté en silencio, mirando el álbum de fotos escondido debajo de mi cama. Esa debería haber sido la parte final de mi historia. Una madre demasiado rota e insultada para estar al lado de su hijo. Pero al mediodía llegó la primera llamada telefónica. Era Clara de nuevo, y su voz temblaba. Amelia, susurró, la boda no va a ocurrir. Se me cortó la respiración. ¿Qué quieres decir con que no va a ocurrir? Sus palabras se derramaron, medio llorando, medio conmocionada. Chloe, ella. Oh Dios, Amelia, necesitas escuchar esto de mí. Necesitas sentarte. En ese instante entendí algo que nunca esperé. Al quedarme en casa, no había arruinado la boda. Chloe sí. Y la verdad de por qué todo se detuvo conmocionaría a cada persona. Cuando la voz asustada de mi hermana llegó a través del teléfono, mi corazón pareció detenerse por completo. La boda no va a ocurrir, dijo de nuevo, las palabras llenas de incredulidad. Chloe ha sido desenmascarada. Sujeté el teléfono con más fuerza. ¿Desenmascarada? ¿Cómo? Amelia, es complicado, pero debes escuchar los detalles de mí antes de que todos los demás comiencen a hablar. Clara tomó un respiro tembloroso. Ethan descubrió la verdad momentos antes de que el servicio estuviera a punto de comenzar. Sentí las rodillas débiles. Me hundí en el sofá. ¿Qué verdad? Dejó escapar un sonido de alivio y shock. Que Chloe ha estado mintiendo sobre todo. Más tarde, mientras reconstruía la historia a partir de llamadas telefónicas rápidas, mensajes de texto enojados y noticias que se propagaron rápido entre los invitados a la boda, los acontecimientos parecían una escena de una película dramática. A las 10:30, solo un poco antes de la boda, Ethan estaba esperando nervioso en una pequeña habitación de la iglesia. Su amigo, el padrino llamado Leo, estaba tratando de mantenerlo tranquilo, contando chistes, enderezándole la corbata. Pero entonces la cara de Leo se puso blanca y entró corriendo, temblando. Ethan, tienes que mirar esto, dijo, extendiendo su teléfono. En la pantalla había un grupo de fotos. Chloe, su futura esposa, era abrazada con fuerza por otro hombre. Las fotos eran recientes, tomadas solo 2 semanas antes. La cara de Ethan perdió todo el color. ¿Qué? ¿Qué es esto? Su antigua compañera de piso me las envió, dijo Leo, con la voz quebrándose. Pensó que merecía saberlo antes de cometer el mayor error de tu vida. El hombre de las fotos no era un extraño. Era el gerente de Chloe, del que ella siempre hablaba como su importante mentor. Ethan tropezó hacia atrás, respirando con dificultad. En ese momento, la fea realidad que se había negado a ver le golpeó. Las noches hasta tarde en la oficina, los mensajes de texto secretos, la forma en que Chloe siempre se reía de sus preocupaciones con un beso rápido. Todo era verdad. Le había estado siendo infiel, pero no era solo la infidelidad. A medida que la gente comenzaba a llenar los asientos de la iglesia, los rumores comenzaron a volar rápido. La dama de honor principal de Chloe, que había bebido demasiado vino, había dejado escapar algo importante. Chloe no solo había sido infiel, había estado planeando. Su familia la había presionado para que se casara con él, porque Ethan estaba a punto de comenzar un trabajo legal muy bien pagado. Para ellos, el matrimonio no se trataba de amor, era un trato de negocios, una unión de fortunas. El contrato legal, el acuerdo prenupcial, que Chloe había solicitado firmemente no fue hecho para mantener a Ethan a salvo. Fue diseñado para poner su futuro dinero bajo su control. Su padre, un empresario con un mal historial de pérdidas de dinero, incluso se había jactado ante un invitado de que una vez que Chloe se casara con Ethan, nuestros problemas de dinero desaparecerán. Para cuando Ethan irrumpió en la suite nupcial, estaba temblando de pura rabia. Chloe,
Resplandeciendo en su vestido blanco, se giró con una sonrisa brillante. Cariño, ¿estás listo? Él levantó su teléfono. ¿Qué demonios es esto? Su cara perfecta perdió su encanto. Por primera vez su falsa calma desapareció. Eso no es lo que parece, comenzó. Es exactamente lo que parece, gritó Ethan. Hace 2 semanas, con tu gerente. Sus damas de honor jadearon. La habitación se quedó en silencio. La voz de Chloe se volvió aguda y mezquina. Ethan, escúchame. No, escucha tú. Su voz se quebró de dolor. Le dijiste a mi madre que no formaba parte de esta familia. Trataste de eliminar a la única persona que siempre ha estado aquí para mí. Y todo este tiempo me has estado mintiendo a la cara. La cara de Chloe se puso roja de rabia. Tu madre, ¿se trata de eso? Ella ha estado envenenando tu mente contra mí desde el principio. Es una mujer celosa y controladora. Ethan, no quiere perderte. Pero sus palabras sonaron vacías, porque en ese mismo momento Ethan finalmente entendió la verdad. Yo no había necesitado envenenarlo contra ella. Ella había arruinado sus propias posibilidades. A las 11:15, la iglesia estaba en completo desorden. Los invitados susurraban, jadeaban y revisaban sus teléfonos a medida que las malas noticias se extendían por la zona de asientos. El líder religioso trató de restaurar la calma, pero Ethan caminó por el largo pasillo, no con una novia, sino con un anuncio serio. No habrá boda hoy, anunció, su voz temblando pero firme. Chloe ha roto mi confianza. Esta ceremonia está cancelada. Gritos de shock llenaron la iglesia. Los padres de Chloe se levantaron para discutir, su madre gritando, «No te atrevas a avergonzar a nuestra hija así». Pero Ethan no se movió. Ella se avergonzó a sí misma. Chloe, furiosa, corrió detrás de él, gritando sobre malentendidos y mentiras. Pero las fotos no mentían. Tampoco lo hicieron los susurros sobre sus verdaderas intenciones. Al mediodía, los invitados se iban en silencio, conmocionados. Algunos negaron con la cabeza. Algunos se quejaron del dinero desperdiciado. Otros discretamente mostraron simpatía por mí, a pesar de que ni siquiera había estado allí. Cuando mi hermana terminó de contar la historia, me quedé helada, con el teléfono caliente contra mi oído. Me dolía el corazón por Ethan, por el profundo dolor que no merecía, pero bajo la tristeza se levantó un sentimiento diferente: justificación. Chloe me había dicho que no era familia, y ahora no le quedaba ninguna familia a la que unirse. Susurré al teléfono, casi para mí misma. Ella me quería fuera, pero ahora ella es la que realmente se ha ido. Ese debería haber sido el final de la historia de Chloe, pero las personas como ella que lo pierden todo no se van en silencio, y estaba a punto de descubrir hasta dónde llegarían ella y su familia para luchar por el dinero que creían que era suyo. Durante el resto de ese día, mi teléfono sonó y vibró constantemente. Amigos, vecinos, incluso personas que apenas conocía, todos llamando, enviando mensajes de texto y enlaces a publicaciones en redes sociales. La boda cancelada fue una gran noticia. Un titular decía: futuro abogado detiene la boda segundos antes de los votos después de que el affair secreto de la novia se hiciera público. Pero otra publicación, mucho más desagradable, me llamó la atención. Suegra controladora arruina la boda, desgarra a la familia. Se me revolvió el estómago. La familia de Chloe ya estaba cambiando la historia. Para esa noche se habían extendido rumores de que yo era la responsable, que había llenado la mente de Ethan con mentiras sobre Chloe y que lo había convencido de dejarla en el altar. Era una locura, ya que Ethan había visto las fotos de la infidelidad con sus propios ojos. Pero las mentiras se mueven más rápido que los hechos, y los padres de Chloe eran expertos en actuar. La propia Chloe incluso publicó una foto online. Estaba en su vestido de novia arruinado, con el maquillaje oscuro corriendo por su cara. El título decía: algunas personas simplemente no pueden soltar. Algunas madres no saben cuándo dejar de intentar controlar a sus hijos. Los mensajes se agolparon.
Los extraños le ofrecieron simpatía. Los amigos exigieron saber qué clase de madre destruiría la felicidad de su hijo. Quería gritar la verdad a voz en cuello. Pero Ethan me pidió que no respondiera. Mamá, por favor, no te rebajes a su nivel. Todos los que están realmente cerca de nosotros saben lo que pasó. El problema era que no todos los que estaban realmente cerca de nosotros lo sabían. Algunas personas creyeron su actuación. Algunos incluso me preguntaron directamente. Personas que conocía desde hacía años preguntaron: Amelia, ¿realmente le dijiste a Ethan que no se casara con ella? Me dolió más profundamente de lo que esperaba. Después de todo mi trabajo duro, después de todo lo que Chloe había hecho, yo seguía siendo la mala a sus ojos. Entonces, la situación empeoró mucho. 2 días después, recibí un sobre grande que contenía un documento legal. La familia de Chloe me estaba amenazando con demandarme por insultarla en público, por causar dolor emocional e incluso por interferir con un contrato. Me quedé mirando el pesado papel, con las manos temblando. ¿Interferir con un contrato? ¿Qué significaba siquiera esa extraña frase? Se lo llevé directamente a mi amiga cercana, Elisa, que trabajaba en un bufete de abogados en el centro de la ciudad. Ella leyó la carta rápidamente y negó con la cabeza. Esto es solo acoso, Amelia. Están tratando de asustarte. Interferencia con un contrato es solo una forma elegante de decir que arruinaste su plan de dinero, lo cual, por cierto, no tiene poder legal en este tipo de situación. ¿Plan de dinero?, pregunté. Elisa dejó los papeles. Amelia, ¿sabías que la familia de Chloe está completamente arruinada? Su padre perdió una enorme cantidad de dinero en malos negocios. Necesitaban su matrimonio con Ethan para arreglar su situación financiera. Ese acuerdo prenupcial fue escrito para protegerlos a ellos, no a Ethan. Si él lo hubiera firmado, una gran parte de todo lo que ganara durante la próxima década habría ido a sus cuentas bancarias. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, así que nunca había sido por amor verdadero. Se trataba de dinero, poder y seguridad, y cuando decidí no aparecer, Chloe había aprovechado la oportunidad perfecta para darle la vuelta a la tortilla. No podía parecer la prometida codiciosa e infiel, así que me pintó como la madre enojada y controladora. Fue inteligente, cruel, pero inteligente. Durante la semana siguiente, el acoso nunca se detuvo. Mensajes anónimos y desagradables inundaron mi teléfono. Monstruo, bruja vieja y celosa. Arruinaste el futuro de tu hijo. Y la familia de Chloe aún no había terminado. Una tarde, llegué a casa y encontré a Ethan sentado en mi sofá, pálido, sosteniendo una carta legal similar. Me están amenazando a mí también, mamá, dijo en voz baja. El padre de Chloe dijo que si no limpio su nombre en público, me llevará a juicio, te arruinará económicamente. Caí en la silla frente a él, con el corazón acelerado. ¿Qué le dijiste? La mandíbula de Ethan se tensó. Le dije que se fuera al infierno, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Acababa de salir de la escuela con grandes préstamos estudiantiles y una carrera que recién comenzaba. Una demanda, incluso una sin sustancia real, podría aplastarlo antes de que siquiera comenzara. Mamá, susurró, no sé cuánto más puedo soportar esto. Son incesantes. Extendí la mano sobre la mesa y tomé su mano con firmeza. Durante años lo había guiado a través de los momentos difíciles. Ahora él estaba tratando de protegerme, pero este no era un problema que pudiéramos resolver con silencio discreto. No, esta era una batalla. Esa noche, mientras yacía en la cama, incapaz de dormir, recordé algo que Chloe me había dicho una vez durante uno de sus momentos de suficiencia meses atrás. Usted no entiende, señora Reeves. En este mundo, cómo te ve la gente lo es todo. La gente cree lo que ve. Ella tenía razón. La gente le creyó porque era una buena actriz, hermosa, con el corazón roto, la pobre víctima de una suegra cruel. Si la forma en que la gente veía las cosas era su mejor arma, entonces yo tendría que luchar con la simple verdad. No en voz baja, no cortésmente, sino en voz alta,
y tenía el arma perfecta lista, porque la traición de Chloe no fue solo personal, también fue un crimen financiero. Y una vez que mostrara al mundo el esquema de dinero de su familia, ninguna cantidad de lágrimas falsas sería suficiente para salvarla. Aún no lo sabía, pero el siguiente paso en esta lucha no sucedería en conversaciones tranquilas o chismes locales. Se libraría en un entorno judicial, y esta vez no guardaría silencio. En las semanas que siguieron, el ataque público de Chloe continuó. Su familia impulsó su historia una y otra vez. Yo era la madre amargada que no podía soltar, la mujer que arruiné la felicidad de su hijo por simples celos. Podría haber funcionado si una cosa no fuera cierta. La verdad siempre encuentra una manera de imponerse. Pasé días reuniendo todas las pruebas posibles. Mensajes digitales antiguos, capturas de pantalla que Ethan había guardado y copias de ese contrato legal depredador que se parecía más a una adquisición de negocios que a un acuerdo matrimonial. Elisa, mi amiga del bufete de abogados, me presentó a un experto que investigó asuntos de dinero. En menos de una semana, descubrimos exactamente lo que la familia de Chloe estaba ocultando. Una larga lista de deudas, negocios fallidos y acciones legales que se remontaban a casi 10 años. No habían querido que Chloe se casara con Ethan por amor. Querían su futuro profesional, su alto salario y su seguridad. Ese contrato legal era su escape de oro. Con esta montaña de pruebas, supe lo que tenía que hacer a continuación. 2 semanas después, la familia de Chloe organizó una cena en un hotel muy caro del centro. Invitaron a Ethan diciendo que era para arreglar las cosas. Él me rogó que no fuera. No quería que cayera en una trampa. Pero yo sabía que si no los enfrentaba directamente, nunca se detendrían. Así que entré en esa habitación de hotel con el vestido azul claro que había comprado para la boda. El vestido que nunca pude usar. Los padres de Chloe estaban en la mesa principal. Chloe se sentó a su lado con un vestido negro caro, su sonrisa afilada y peligrosa. Bueno, dijo su padre, el señor Hayes, con suavidad. Mira quién decidió unirse a nosotros. Señor Reeves, solo estábamos tratando de encontrar una solución a este triste malentendido. ¿Malentendido?, pregunté, manteniendo la voz tranquila. ¿Se refiere a la infidelidad o al engaño financiero? La sonrisa de Chloe desapareció rápidamente. Todavía estás difundiendo mentiras. Coloqué una carpeta gruesa sobre la mesa. Entonces, tal vez puedan explicar estos registros oficiales de dinero, estos fracasos comerciales pasados y esto, su contrato legal. Lean la cláusula 14, sección 3. Si la pareja se divorcia dentro de los primeros 5 años, el 75% de los ingresos de Ethan Miller deben transferirse a cuentas propiedad conjunta de Chloe Hayes y su padre, el señor Hayes. Un sonido de sorpresa recorrió la mesa. Incluso Ethan, que solo había echado un vistazo al documento antes, ahora parecía completamente conmocionado. Estaban planeando destruirlo financieramente, afirmé, con la voz fría y dura. Querían sus futuras ganancias para rescatar a su familia de sus fracasos. La cara del señor Hayes se puso de un rojo intenso. No tienes derecho a... Tengo todo el derecho, lo interrumpí, porque arrastraste mi nombre por el barro, me llamaste mujer celosa y odiosa, pero ahora todos verán la verdad. No estaban trayendo a Daniel a su familia, estaban comprando su cuenta bancaria. Los ojos de Chloe se estrecharon. No te atreverías a hacer pública esta información. Me incliné hacia adelante, mi voz tranquila pero afilada como el cristal. Mírame. La confrontación se convirtió rápidamente en caos. Chloe intentó afirmar que las fotos de la infidelidad eran falsas. Su padre amenazó con acciones legales. Su madre lloró en voz alta sobre querer que las familias estuvieran juntas. Pero esta vez, Ethan no cedió. Se puso de pie, su voz temblando de decepción, pero firme. Me mentiste sobre amarme, sobre querer una vida juntos. Todo lo que siempre quisiste fue mi dinero. Chloe le alcanzó la mano. Su voz de repente suave y suplicante. Ethan, por favor, tomé malas decisiones. Sí, pero eras tú a quien quería, no tu dinero. Pero él negó con la cabeza lentamente.
Si eso fuera cierto, no habrías intentado borrar a mi madre. No le habrías dicho que ya no formaba parte de mi familia. La habitación se quedó en silencio. Chloe se congeló, dándose cuenta de que sus propias palabras crueles habían vuelto para arruinarla por completo. Su máscara finalmente se hizo añicos y se mostró pura desesperación. Ella te está poniendo en mi contra. No, dijo Ethan, su voz más tranquila ahora. Tú hiciste eso sola. Esa noche, la confrontación no terminó con gritos o promesas rotas. Terminó con Ethan saliendo de ese hotel, mi brazo firmemente unido al suyo. Chloe lo siguió, gritándole, llorando y suplicando, jurando que todo era un gran malentendido. Pero por primera vez, él nunca volvió a mirarla. Para cuando llegamos al coche, Ethan se detuvo y se giró hacia mí. Sus ojos estaban cansados, su cara pálida, pero había una nueva clase de fuerza en él. Mamá, susurró suavemente, debería haberte escuchado hace mucho tiempo. Lo abracé, abrazándolo fuertemente, tal como lo había hecho cuando era un niño pequeño. Ahora ves la verdad, susurré. Eso es todo lo que importa. Pero mientras nos alejábamos, la amenaza de Chloe todavía resonaba en mi mente. No te atreverías a hacer esto público. Ella estaba equivocada, porque si quería librar una guerra usando la opinión pública, entonces obtendría exactamente lo que pidió. Y cuando saliera toda la verdad, su imagen cuidadosamente construida se desmoronaría para siempre. En los días posteriores a la pelea en el hotel, Chloe y su familia lo intentaron todo. Amenazas, súplicas y promesas vacías. Su padre envió correos electrónicos agresivos, exigiendo que Ethan les pagara daños y perjuicios. Su madre dejó mensajes de voz tristes, rogándole a Ethan que fuera razonable. La propia Chloe osciló entre estar furiosa y ser lastimosa. Un momento jurando que nos arruinaría, al siguiente diciendo que todavía lo amaba, pero era demasiado tarde. Esta vez, la verdad no era solo un secreto tranquilo en una habitación de hotel. Esta vez, me aseguré de que el mundo entero lo supiera. Con la ayuda de Elisa, entregué los detalles del contrato legal y los documentos financieros a un periodista que se centró en descubrir estafas corporativas. En una semana se publicó el artículo Detrás de la boda cancelada, expuestos los secretos financieros de la familia Hayes. La historia fue devastadora. Detallaba las bancarrotas, el contrato legal codicioso e incluso sugería fuertemente la infidelidad que causó el fracaso de la boda. Por primera vez, la gente vio la historia no a través de las tristes publicaciones de Chloe en las redes sociales, sino a través de pruebas sólidas y frías. De repente todo cambió. Llegaron mensajes, no en mi contra, sino en contra de Chloe. Así que quería su cheque, no su corazón. Pobre madre. ¿Te imaginas que te digan que no eres familia después de criar a tu hijo sola? Chloe es una cazafortunas común, nada más. La simpatía que me había sido retenida erróneamente ahora fluía como cálida luz del sol después de una tormenta. Ethan, aunque todavía herido, encontró fuerza real en la verdad. Se dedicó a su nuevo trabajo en un bufete de abogados serio, dedicado a construir un buen futuro en sus propios términos. Y por primera vez en meses, comenzó a sonreír de verdad de nuevo, no la sonrisa falsa y nerviosa que usaba con Chloe, sino su sonrisa real y fuerte. Una noche, mientras estábamos sentados afuera tomando té caliente, extendió la mano y sostuvo la mía. Mamá, dijo suavemente, no sé cómo te mantuviste tan fuerte. Ella casi me destruye. Lo miré, el chico que había criado ahora un hombre hecho más fuerte por el fuego, porque he sobrevivido a cosas peores y porque sabía que un día finalmente la verías por quien realmente era. Solo necesitaba tiempo. Sus ojos brillaban de emoción. Siempre fuiste mi familia, susurró. Siempre.